De regreso, amigos, en Infractal, y como les compartí en el introito de este espacio, pues se encuentra con nosotros una persona que goza de mis afectos, pero también una persona que goza de mi admiración, de mi respeto, con una trayectoria prístina en el ejercicio de la política, con una trayectoria también dilatada en el ejercicio de la política. Se enroló a la actividad política bien jovencito, echó los dientes en política, construyó sobre la base del trabajo, exministro de Trabajo precisamente de la República Dominicana, miembro del Partido de la Liberación Dominicana desde muy jovencito, y allí se ha quedado para dar la batalla, la pelea. Estamos hablando nada más y nada menos que de Winston Santos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias a ti, Eduardo, por invitarme. Y bueno, gracias. Y bueno, hablar de muchos temas que suscitan el interés. Vamos a iniciar con lo más simple. Bueno, vamos a ver. Lo más simple es el código de trabajo que se conoce actualmente en la República Dominicana. Saber su impresión, su parecer, sobre todo porque precisamente usted estuvo allí en el Ministerio de Trabajo por varios años, por un tiempo importante, y que nos pueda graficar más o menos cuál es la dinámica, qué es lo que se busca y por qué hay sectores que establecen que para los trabajadores es lesivo o son lesivos algunos articulados del código. Sí. Mira, lo primero es que por disposición de Danilo Medina nosotros iniciamos el estudio y discusión para la modificación del código. Al salir del gobierno dejamos ese material listo. Cuando llegue este gobierno, intentan conseguirlo, parece que no lo conseguían. Luego me enteré que a través de alguien consiguieron ese material. Y para hacer una breve historia. Y ese material, donde decía Casa Verde, pusieron Verde Casa, ¿verdad? Y lo sometieron a revisión y lo presentaron al Congreso. Te quiero decir que cuando yo hice la comparación en ChatGPT de lo que había presentado y lo que nosotros habíamos trabajado, decía que era una copia. Por consiguiente, yo no puedo criticar la modificación sometida. Ahora, ¿qué procuraban esas modificaciones? Agilizar los procedimientos procesales, ¿verdad? Incorporar el trabajo a distancia, incluir el convenio de la OIT que trata sobre la empleada doméstica. Y nosotros le agregamos el trabajo deportivo y no recuerdo otra cosa. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando ellos lo envían, con relación a la cesantía, que es el tema más discutido, sí, no fue consensuado. De hecho, nosotros no sometimos el código al Congreso porque estábamos buscando una salida al tema de la cesantía. La salida que estábamos buscando en ese momento era un seguro de cesantía. La gente habla de un seguro de desempleo, pero no, es un seguro de cesantía. ¿Y qué es lo que es un seguro? Un seguro lo que hace es que te cubre frente a una eventualidad. Tú tienes un seguro de vehículos, si tú tienes un accidente, te cubre. Tú tienes un seguro de salud, si tú tienes una enfermedad, te cubre. Entonces, el seguro de cesantía era si tú tenías que prescindir de los servicios de un empleado, pues el pago de las prestaciones iba a ser con carga a ese seguro. Y naturalmente, parte de un seguro, tú tenías que pagar una prima, ¿verdad? Un fee mensual. Yo iba a administrar en esa ocasión lo que llamaba ARL, que luego pasó a llamarse IDOPRIL, ¿verdad? Luego ocurre cuando ese proyecto se lleva al Congreso, en el Senado se le hacen modificaciones que no estaban consensuadas ni por los trabajadores ni por los empleadores. Ni siquiera que el gobierno había estado de acuerdo. Entonces eso crea un ruido y a ese ruido se le agrega el interés de cierto empleador con relación al tema de la cesantía. En el caso de la cesantía, hay una discusión interesante en el Congreso Nacional porque lo que han pedido los sectores empleadores o el sector empresarial de la República Dominicana es que se elimine la cesantía. Los trabajadores han respondido, los gremios, ¿verdad?, que agrupan o que representan a los trabajadores dominicanos han respondido que la cesantía es una conquista y que de ninguna manera debe desaparecer. Entonces, a mí me gustaría, como usted está más empapado del tema, que nos pueda explicar de manera detallada
qué es la cesantía, qué busca la cesantía y, por supuesto, cuál es la importancia que reviste para los trabajadores y el detrimento entonces a los empleadores. Mira, tú ves cuando la gente llega a cierta edad que tiene que retirarse del trabajo, entonces debe optar por una pensión, ¿verdad? Para evitar caer en la pobreza. Entonces, de alguna manera, la cesantía es una compensación que lo que procura es que el trabajador que pierde su empleo, ¿verdad?, garantice, por lo menos durante varios meses, durante un tiempo, un nivel de vida que no lo lleve a la miseria total absoluta. Eso es la cesantía. Y tal como tú dijiste, me alegro que lo haya dicho con esa palabra, es una conquista. Porque la gente habla de un derecho adquirido. No es un derecho adquirido. ¿Por qué no es un derecho adquirido? Porque no todo el mundo le corresponde a la cesantía. Porque si tú cometes una falta y prescindes de ti como empleada, pues no te va a dar nada. Y también está el tema, y ahí me gustaría que, y discúlpeme que lo interrumpa, pero me gustaría que usted pueda abordar las faltas, porque también a veces aquí se manipula un tanto el hecho de que el empleador nunca tiene la razón y el empleado siempre tiene la razón. Y es algo que se ha discutido mucho y que se ha trabajado mucho porque el sector empleador reclama que cada vez que va a un tribunal de trabajo siempre fallan, aún ellos teniendo los elementos probatorios o la mayoría de veces falla a favor del empleado porque el empleado es el que está más vulnerable frente a una empresa. Bueno, debo decirlo con toda sinceridad. O sea, el código en el fondo defiende al trabajador. ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo código establece que ante duda, ¿verdad?, debe favorecerse al trabajador. Ahora, lo que ocurre es que las faltas, que son muchas y variadas, y el código la enumera, deben ser probadas. Y no siempre hay las condiciones y los elementos para probarlas. O sea, una falta, por ejemplo, el incumplimiento de la asistencia al trabajo. Una falta que haya sustraído algo del trabajo, o sea, ¿verdad?, que lo llama robo asalariado. Otra falta, que sea irrespetuoso, ¿verdad? Otra falta, o sea, hay mucha falta, pero la falta, muchas veces el empleado no sabe cómo manejar el tema y quiere prescindir de ti sin antes notificar. Lo correcto es notificar al Ministerio de Trabajo. Bueno, él no asistió hoy a trabajar, o llegó tarde, ¿verdad? Al otro día, llegó tarde también. Y ya cuando tú tienes esa falta y tú notificas, ¿verdad?, despido, tiene una causa justificada y ya ha sido documentada. Hay otro tema que... No le estoy dando ideas pero... al empleador. Lo que quiero decir es que muchas veces tiene que ver con el tema de cómo usted proceda. Tiene que tener el dominio para poder probar ante los tribunales después cuando lo demanden y pague prestaciones. Está también otro tema que a mí me ha causado mucho ruido, tengo que ser muy honesta con eso, porque yo decía, pero es que mi casa no es una empresa, mi casa es una casa de familia. Entonces, el trabajo doméstico, entiendo que la colaboradora del hogar no se puede ver como el trabajo de regular. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno hace por las personas que colaboran. Por ejemplo, comprarle útiles escolares a los hijos, que si se enferma, que una medicina. Eso no está contemplado que el empleador lo haga, pero como las personas que colaboran en casa se convierten en parte de la familia, hay un trato que uno le da que es totalmente diferente a cualquier otro colaborador que uno tenga en otro espacio o lugar de trabajo. Entonces, cuando entonces nos imponen reglas o normas, uno dice, pero ven acá. Tú sabes que cuando, en principio, el Ministerio de Trabajo envió eso a la Seguridad Social, que luego el Tribunal Constitucional dijo que eso era ilegal, yo le hacía mención de que era un solemne disparate. Primero porque la trabajadora doméstica toda está en el régimen contributivo, el régimen subsidiado, por consiguiente tienen opción a una pensión de régimen subsidiado, que son el 60% del salario mínimo. Pero además, si usted le da a una empleada doméstica un seguro de régimen contributivo, ¿cómo va a tener 2.000 pesos para pagar el copago
de una consulta. Yo ayer estuve con una gastroenteróloga y el copago fueron 2.000 pesos de consulta. Pero en medio cobran hasta 4.000 pesos de copago. Entonces, en 3 copagos se le va el salario de un mes. Entonces, el trabajo doméstico es un trabajo muy especial porque no debe calcularse, ¿verdad? La dormida, la comida, o sea, todo lo que recibe, además. O sea, usted le paga 15.000 pesos, pero cuando usted suma las otras cosas, otros gastos, usted dice, bueno, no solamente 15.000 pesos que recibe. Pero además, con el trabajo de ella, usted no está transformando un bien que le está aportando plusvalía. O sea, no cogió la piel de una vaca y lo convirtió en un zapato, y la piel que usted la compró en 100 pesos, la convirtió en 2.000 pesos, y eso es producto del trabajo de la doméstica. No. El trabajo doméstico es de soporte en el hogar, ¿verdad? A fin de cuentas, ellos entendieron, porque ya se estaba aplicando. Y los beneficios de la doméstica son los llamados derechos adquiridos, sí, que el salario de Navidad, o la proporción del salario de Navidad, y las vacaciones, y el preaviso. Pero cuando usted lo suma, las 3 cosas, eso llega a centavos, Sí, correcto, pero que además hay cosas que yo digo, caramba, por eso digo, la casa no es una empresa, y qué bueno que usted y que es una autoridad, porque precisamente dirigió el Ministerio de Trabajo, lo diga, porque las casas, los hogares no son una empresa, es más ayuda, soporte, colaboración. Lo que sí yo creo es que a las domésticas hay que darle un trato digno, un trato humano, un trato decente, el que se les permita, si en algún momento tienen una situación de salud con un familiar o lo que sea, sí, no hay ningún problema, porque ahora, por ejemplo, ha generado un caos en los hogares dominicanos toda esta situación, porque hizo mucho ruido. No, y que ha generado un caos. Hay muchas familias que prefirieron, mira, la colaboración en vez de todos los días, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, porque yo no quiero una situación. Pero no hubo variaciones. Se hizo mucha bulla, sobre todo con la primera disposición que aprobó el Consejo de la Seguridad Social, que fue totalmente ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Es que el Consejo de la Seguridad Social no tiene capacidad para legislar. Ya el Código de Trabajo, ¿verdad?, que es una ley, tiene un capítulo para doméstica. Y lo que modificaba esa parte ya era el convenio 89, si no mal recuerdo, de la OIT que habíamos nosotros establecido con la República Dominicana y la Organización Internacional de Trabajo. Y como ya era un convenio, era ley. Lo que era aprovechar como ahora para la parte que no estaban estableciendo el código, ponerlo. Y era muy poca cosa. Tal vez establecer un horario, pero todo eso es muy difícil incluso de supervisar. Usted se imagina con la capacidad que tiene el Ministerio, con la poca capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo, de inspectores, visitando casa de familia, para ver si las domésticas cumplen horarios. O sea, todo es muy difícil, porque eso es muy especial, es algo muy verdad. Y tiene que ser a mutuo consentimiento de las partes, porque así como, por ejemplo, se le da un día libre o se le dan horas libres, así mismo también en algún momento en la casa se le necesita que se le quede un poquito más. Sí. Eso es lo regular. Pero vamos a seguir hablando de este y otros. Además, los temas que nos dan problemas en el país, no hay por qué traerlo y colocarlo en la palestra. Esas son cosas que hicieron, como dicen los muchachos en el barrio. El gobierno al principio quiso brillar con ese tema. Y lo brillaron. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan, porque en breve seguimos conversando con Winston Santos, ex ministro de Trabajo de la República Dominicana, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en Infractal. De regreso, amigos, en Infractal. Recordar que conversamos con Winston Santos, exministro de Trabajo de la República Dominicana. Y bueno, ya hablamos un poquito de los aspectos fáciles. De los aspectos fáciles, de lo institucional. Ahora vamos a hablar de política, Winston. ¿Qué le parece? Bueno, sí, muy bien. Bueno, ¿cómo usted ve el panorama político en la República Dominicana para
luego irnos a sus impresiones respecto a la administración actual. Bueno, el panorama político no se ve tan cierto ni certero, ¿verdad? O sea, todavía hay mucha incógnita que despejar. ¿Cuáles son esas incógnitas que hay que despejar, a su juicio? Bueno, todavía los partidos principales no tienen candidatos. Esa es la primera incógnita. O sea, cuando tú mides a alguien, lo estás midiendo con una fracción de su partido. No lo estás midiendo con el partido total, a quien sea. Incluso Lionel, que tiene 6 años corriendo como candidato, digo corriendo como candidato porque él se veía como el líder único de ese partido. Incluso cuando tú mides a Lionel, tú tienes que ponerle a su hijo, que también debe tener algo entre su partido. Y alguien que esté muy fanatizado con el hijo, va primero a responder por el hijo y no con Lionel. O si le presenta a Lionel, no va a hablar de Lionel. Eso ocurre con el PLD y con todo. Ahora bien, tú me dices, ¿cuáles son los posibles candidatos? Dentro del PRM parece que se perfilan David Collado y Carolina, uno de ellos dos. Y en el PLD, Gonzalo y Francisco Javier. Y en la Fuerza del Pueblo parece que va a ser Lionel. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, si tú armas esa triada, ¿verdad? Y pones las 3 boletas, ¿cómo la veo yo esas 3 boletas? Primero, en el PLD con Gonzalo, que tiene mayor posibilidad, según todas las encuestas. Además, yo apoyo a ese candidato, ¿verdad? En el PRM con David Collado, que es que le señalan la encuesta. Y en la Fuerza del Pueblo, Lionel. Tú dices, ¿cómo será el desempeño de ellos? Falta mucho tiempo todavía, ¿verdad? No tenemos una bola de cristal. Sin embargo, David Collado por primera vez va a aspirar a la presidencia de la República. En este país, hace muchos años, que nadie gana aspirando a la primera vez. ¿Por qué? Por lo que se llama el fenómeno uasdiano, o sea, de la UAS, que se conversa mucho. Y todo el que ha pasado por la UAS sabe que los que aspiran a rector o a dirigir una escuela o una facultad, aspiran, pierden y se meten a la fila. Y luego ganan. Aquí tuvimos a Hipólito, que fue candidato a la vice con Peña Gómez. Murió Peña Gómez, luego ganó él. Lionel fue candidato a la vice con Juan Bosch, luego aspiró y ganó. Luego aspiró Danilo, perdió, ¿verdad? Pero luego aspiró y ganó. Abinader aspiró, perdió, luego ganó. O sea, ¿a qué me refiero? A que Lionel y Gonzalo tienen la ventaja de que el 95% de la población lo conoce. ¿Y por qué no el 100%? Bueno, porque siempre habrá un 5% que no se alfabetizará, que no conocerá a nadie, porque por el grado de discapacidad, de la edad, o sea, eso está estudiado. De hecho, nosotros llegamos, y te varío ahí un poco el tema de la respuesta, llegamos a tener casi el país libre de analfabetismo. ¿Por qué? Pues lo llevamos a 5.8, que si no me equivoco, y tenemos que llegar a 5%. Porque si uno lleva un país a 5% de analfabetos, significa que ya no es analfabeto. Por ese 5% de la población que se entiende, ¿verdad que no? Entonces, cuando tú presentas un candidato que ya tiene la parte fundamental para vender el producto, que es el conocimiento, pues tú vas en ventaja frente a los otros. Entonces, incluso creo que Gonzalo y Lionel tendrán ventaja en ese sentido frente al candidato que presente el PRM, amén de la fortaleza intrínseca que tiene el gobierno. Ahí me gustaría saber, y aquí le voy a graficar un poco mi pregunta, que no quiero que sea extensa, pero y primero me gustaría saber cuál es su percepción de esta gestión gubernamental y segundo, las posibilidades que entonces tendría la oposición ante ese escenario de ganar al gobierno. Tú sabes que yo conversando con un líder importante del país, un presidente me dijo, ellos no se imaginan que pueden quedar en tercer lugar, o sea, el gobierno. Y me hacía referencia a varios países de América Latina donde el partido de gobierno había quedado en tercer lugar. Eso es una probabilidad muy cierta. Esa es una probabilidad que ellos no lo esperan.
porque tú ves cómo la gente se enamora de un partido y un candidato. Así como la gente se enamora también en términos físicos de alguien. Y no importa lo que le digan, necesitan un tiempo para desenamorarse, ¿verdad? Para cambiar de opinión. A los 4 años todavía la gente no había perdido la ilusión con el PRM, pero ya a los 6 años ya no hay nada que lo haga para atrás. La gente no quiere el PRM. Y es precisamente por su mala gestión de gobierno. O sea, primero el PRM llegó sin un plan, no porque lo digamos nosotros, sino porque todavía a los 3 años estaban inventando, no sabían qué hacer. De hecho, cuando se decidieron hacer algo, retomaron proyectos del PLD. Literal, ¿eh? Literal. O sea, en los primeros gobiernos del PLD se hizo un plan maestro de transporte que incluía 5 líneas de metros. ¿Qué hizo este gobierno? Entonces tenía que hacer, bueno, pues entonces dame hacer lo que estaba planeado en el otro gobierno, ampliar esa línea de metro. Pero diferente, inclusive, porque donde iban metro ahora están poniendo... teleférico. No, donde iban el tren que se usa en los aeropuertos, monorrieles. Donde iban metros, líneas de metros, monorrieles. Y lo que hicieron en la Plaza de la Bandera, que era parte del plan maestro Lo hicieron al revés. Lo hicieron al revés. Y la gente, yo vi a una persona explicando, a un ingeniero, y yo dije, pero ¿y cómo él no tuvo la capacidad de decir que el que sale de Miches, queda al fin del este, viene por la autopista del Coral, se monta en las Américas, luego se monta en la 27 de febrero, y la única intersección para llegar a Pedernales, para llegar a San Juan, a Barahona, la única intersección es la 27 cuando llega a la Plaza de la Bandera. Porque el túnel debía haber sido este-oeste. Correcto. No norte-sur, porque cuando tú lo haces, o sur-norte, cuando tú lo haces norte-sur o sur-norte, tú te encuentras con semáforo inmediatamente seguido, porque esa no es una línea rápida. La línea rápida es la que inicia en Miches y pasa por Bávaro, por Verón, pasa todo el este, ¿verdad? Pasa fuera de la Romana, fuera de San Pedro, pasa por las Américas, te monta en la 27 de febrero y la 27 se detiene, pasa la bandera, para coger la 6 de noviembre. Pero oye, si tú se resolvías el problema como estaba planificado, pues la gente llegaba desde Higüey, si quería, a San Juan sin detenerse en ningún sitio, sin un semáforo. Correcto. Entonces ellos pusieron ahí la dirección en vía contraria. Dice, ¿por qué? Porque nada es planificado. Nada es planificado. De hecho, por suerte, después de 3 años, o 2 años y pico, fue que ellos asumieron concluir la ciudad sanitaria Aybar, ¿verdad? Luis Eduardo Aybar. Concluirla, o sea, concluir algunas avenidas que nosotros habíamos hecho. Cuando quisieron hacer algo pensado por ellos, hicieron el teleférico de Santiago, que es la estafa más grande para este país. ¿Por qué es la estafa más grande para este país el teleférico de Santiago? Mira, yo me crié en Bellavista, que precisamente cruzando el puente donde pasa el teleférico, y me he parado ahí a verlo. Ahí no se monta nadie. Se montan sábado y domingo algunas personas que vienen de los campos a hacer turismo, pero no se monta nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Es que tú puedes durar horas y tú ves 3, 4 gente. ¿Y por qué? Porque cuando la parada está, la de Padre Tardí, así se llama, está en la cabeza del puente del lado este. Y la otra está cruzando el puente. Un puente que no tiene 1 kilómetro, un puente que tal vez tiene 700 metros. O sea, nadie se monta. Pero ¿qué ocurre? La línea que sigue después de eso es atravesando el Cerro Papatín, que así se llama, y las Cerro Papatín, luego Reparto Peralta, y luego cae en la Yagüita del Pastor. O sea, no tiene parada. No se para en el camino. O sea, es una locura, es una locura. O sea, eso lo hicieron sin ningún tipo de estudio. Sin ningún tipo de estudio. Escúchame, cuando el PLD hizo los trenes aquí, el sistema de trenes, duraron como 1 año midiendo el tránsito, con unos alambres gruesos
que atravesaban las avenidas. Yo pregunté varias veces, ¿para qué es eso? Hace midiendo el flujo de vehículos, para saber dónde deben ir las líneas. Eso lo hicieron producto de una improvisación. Ahora no sirve para nada. Para nada. ¿Y qué usted me deja del metro de los Alcarrizos? Usted es santiaguero, eso yo lo sé. Yo no soy santiaguera, pero me gusta ir a veces para el Cibao, usted sabe, Sí. a ver algo diferente. Usted me mira. Es que el Cibao del Cibao. No, el sur es el sur. También el sur del sur. Pero me gusta ir a veces de vez en cuando al Cibao. Y resulta que las veces que yo he ido al Cibao últimamente, yo digo, pero ¿y quién en su sano juicio? Yo no soy ingeniera, no soy arquitecta, no sé nada de eso. Yo lo que soy es politóloga. Pero usted que tiene la frecuencia de viajar, a mí me gustaría, yo tengo como un mes que no voy al Cibao, pero que usted me diga si ya, como esos desniveles que se le ve al metro de los Alcarrizos, esos empañetes, esos hoyos que hace un mes yo le vi, si ya eso lo corrigieron o no. Mira, parece que producto de la misma improvisación del gobierno, ellos no buscaron, cuando licitaron, ¿verdad?, a las mejores compañías, digo yo. Parece que licitaron por bloque. O sea, cuando licitan a muchas compañías y le dan pedazos a cada una, pues entonces no hay como armonía en la construcción. Fíjate que la gente le puso el cáncamo, porque realmente, así es que le dice la gente el cáncamo, porque era un desorden. Le han hecho algún adorno, ¿verdad? Como que lo acotearon un poquito y está funcionando. Yo no soy de lo que hace juicio alegre, no soy ingeniero, no tengo detalles, ¿verdad? Si tú asumes todo lo que decía la población, ha sido un desastre, pero no me atrevo a entrar profundamente, a dar detalles. Lo que sí debo decirte que tú recordarás que el presidente de la República, en alrededor de 3 discursos ante la nación, prometió la autopista de Lamba, Santiago, Puerto Plata. Qué interesante. No importa que haya gente vinculada al gobierno que tenga intereses para allá. A última hora se beneficia a todo el pueblo. Es interesante. Pero no puede iniciarla. Y es posible que termine en el gobierno. Pero lo serio es que la autopista Duarte, que iniciaba aquí en el kilómetro 9 y concluía en Montecristi, ellos vendieron, y la gente que vive en Estados Unidos compró los videos de que estaba hecha, lo que iban a hacer. Ellos van a terminar su periodo de gobierno y no van a terminar. Es un desorden. Una locura. No van a terminar. Entonces, a fin de cuentas, al cabo de 8 años, ¿cuál será el balance? Bueno, tenemos 6. El balance te puede decir que hemos tenido la mayor cantidad de préstamos, que los préstamos no han sido invertidos en infraestructura para el país, que son lo que se puede llamar inversiones, ¿verdad? Inversiones porque hay un retorno, que ha sido para clientelismo fundamentalmente. Ellos hicieron recientemente la ley anticrisis, que lo que procura es buscar entre 40.000 a 50.000 millones. Sin embargo, cuando tú ves el clientelismo con las pensiones solidarias, a todos los viejos del PRM, te das cuenta que duplicaron el presupuesto en pensiones. Era alrededor de 40.000 y pico, y lo llevaron a 101.000. O sea que ahí solamente estaba el dinero para eso. Pero además, si tú ves el dinero que han gastado o que están gastando en botella y en otra misma asunto. La nómina pública ha sufrido un incremento sustancial. De 500.000 empleados públicos que existían en el año 2019. Hoy tenemos ya casi 800.000 empleados públicos. Así es. Y lo serio es que creo que están acelerando el proceso para meterlo mucho a carrera, para dejarlo como que sean compromisos de todos los otros gobiernos que vengan. Pero mira, hay un tema que a la población se le olvida. Yo no quiero pasar por aquí sin hablar del tema SENASA, aunque sea brevemente. Sí, por supuesto. Porque a la gente se le olvida que el caso SENASA, el caso
del oncológico del Cibao. Son tal vez los grandes crímenes más grandes de corrupción. No solamente por la cantidad de dinero que se trajeron, sino a quienes se lo trajeron. Hablamos de dinero para medicina ambulatoria, para medicina de alto costo, para enfermedades de alto costo, para gente que debían haber superado y les negaron sus prestaciones. Cuando el Ministerio Público habló de alrededor de 12.000 o 13.000 millones, yo dije, mentira. De manera categórica, mentira. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público todavía no ha hablado. Y por eso el Ministerio Público, nosotros hicimos una rueda de prensa y dijimos que había que presentar SENASA 2.0, que quedó pendiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban sustrayendo el dinero para medicina ambulatoria. ¿Cuál es la medicina ambulatoria? La que después que el médico que tú visitas te da una receta, tú vas a la farmacia a comprarla. No es la medicina que te dan en internamiento, no, es ambulatoria. Y para eso todo el mundo tenía, en principio, 8.000 pesos anuales. Luego pasó a 15.000 pesos anuales. Cuando digo todo el mundo, todas las personas que tienen seguro contributivo. Y ocurre que SENASA tiene 1.800.000 personas en régimen contributivo. Y si tú tomas tu celular con la calculadora y multiplica 1.800.000 por la mitad de ese dinero, ponlo por 8.000. Por 8.000, yo lo voy a ver. Son 14.4. 14.000 millones anuales, solamente de eso. Dice, bueno, ¿y por qué tú sabes que lo estaban cogiendo? Yo lo sé que lo estaban cogiendo porque, o sea, yo fui con mi esposa, y dijeron, ¿ya usted gustó? Digo, ¿cómo que lo gustó? Y le dije, ya lo están robando. ¿Qué ocurre? Mis dos sobrinos, uno con 20, si ya cumple 20, y el otro con 18, fueron a buscar. Ya te agotaron, sin nunca haberlo usado. Entonces yo te digo, no se lo cogieron a todo el mundo. Es posible que para evitar escándalo, a los rangos de edad de menos de 5 años y de más de 60, no lo estuvieran cogiendo. Muy posible. Pero yo pido al Ministerio Público que investigue esa parte, porque hay demasiados miles de millones. Correcto. Entonces, un renglón solamente te puse, pero hay otros renglones que el Ministerio Público no ha investigado también. Lo que tiene que ver con clínicas, médicos. Correcto. Tú sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, se juzgaron solamente a 2 o 3 generales. ¿Por qué? Bueno, porque tú no podías juzgar a un ejército entero. Tú no podías hacer un juicio a 1 millón de gente. Yo sé, es difícil. Pero si ellos someten SENASA 2.0, SENASA 3.0, SENASA 4.0, podrían ampliar y resolver, ¿verdad? Darle al país, si yo, alguna solución con relación a ese tema, digo yo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, don Winston, pero ustedes, amigos, no se muevan porque seguimos esta interesante conversación con el señor Winston Santos.